Continuamos. Si os dais cuenta, paso a paso de esto estamos repasando un montón de conceptos. Algunos de ellos pueden caer perfectamente en el MIR. Los que te sepas, perfecto, pues te sirven como repaso. Y los que no te sepas, date cuenta que una cosa más que sabes simplemente, que no te agobie en absoluto. Hay cosas un poco más raras y que simplemente tienes que decir, bueno, pues si me cae esto, me cae perfecto. ¿Seguimos? Vamos allá. 651, nos quedamos con la Yersinia. La Yersinia a veces produce cuadros de ileitis terminal y de adenitis mesentérica que se pueden confundir con apendicitis. Hablando de mesentérica, 652, la embolia mesentérica produce un infarto intestinal agudo, cuadro muy grave con dolor abdominal y con hematoquecia y que en fases precoces puede infradiagnosticarse porque la exploración no refleja nada muy gordo, o sea, no hay defensa, rebote, el abdomen no lo palpas como de un cuadro que sea serio, pero el paciente sin embargo está muy mal. 653. Se infradiagnosticará una enfermedad si movemos el punto de corte de la prueba diagnóstica hacia valores patológicos, seremos menos sensibles. Como falléis esta también, que la he repetido 7 o 8 veces. Ahí. 654. En ese caso aumentará la especificidad de la prueba. Menos sensible, más específico. 655. Una frase que ponen en algunas preguntas del MIR. Una prueba muy específica rara vez da positivo en sujetos con ausencia de enfermedad. O sea, una prueba muy específica en los sanos suele dar negativo. Eso es lo que significa. 656. Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es negativo. Otra frase repetida en las preguntas de los desgloses. ¿Qué significa eso? Que una prueba muy sensible tiene pocos falsos negativos. Cuando te encuentras con un negativo, sabes que hay muchas probabilidades de que sea cierto. Hablando de negativos, 657, la imagen de edema como en negativo del edema pulmonar, con infiltrados periféricos sobre todo, es típica de la neumonía eosinófila crónica, que responde drásticamente, o sea, responde muy bien a los corticoides. 658, eosinofilias pulmonares también se ven en las parasitosis, sobre todo muy típica de las ascaridiasis. El estrongiloides también puede producirle otros, pero ascarilumbricoides en nuestro medio es más frecuente, digámoslo así. Ascarilumbricoides 659 puede tratarse con mebendazol, como la mayoría de los nematodos intestinales. 660. Los trematodos, esquistosomas por ejemplo, suelen responder mejor al praziquantel. Yo ahí hago como una asociación. Los trematodos se suelen tratar más con praziquantel, los nematodos se suelen tratar más con bendazoles y los nematodos, los cestodos y los nematodos intestinales, perdón, con bendazoles, y los nematodos tisulares, ya la filaria y cosas de esas, se tratan con fármacos más raros, dietilcarbamazina, ivermectina, cosas así. 661. Hablando de los trematodos, esquistosoma es causa de hipertensión portal presinusoidal, cuadro que favorece el desarrollo de varices, pero que no suele tener ascitis llamativa, porque al ser hipertensión presinusoidal, en el sinusoide no hay una presión muy alta, que es una de las causas fundamentales de que haya ascitis. 662. Un cuadro febril con dolor abdominal en un cirrótico con ascitis debe hacer pensar en una peritonitis bacteriana. 663. En la misma participa principalmente Escherichia coli, pero asociada a otras enterobacterias. 664. Al tratar una peritonitis bacteriana espontánea puede precipitarse una insuficiencia renal. La infusión de albúmina intravenosa puede prevenir esta complicación. 665. La disminución de albúmina en sangre en pacientes con síndrome nefrótico, en el PDF pone nefrótica, como si estuviera hablando en Giri, es la principal responsable de los edemas. 666. La cifra de albúmina en sangre es un factor pronóstico en pacientes con mieloma múltiple. 667. El mieloma múltiple esclerótico se puede asociar con el síndrome POEMS, con polineuropatía, con endocrinopatía, con convertente monoclonal, con organomegalias, con cambios cutáneos, con alteraciones cutáneas, skin change. 668. La polineuropatía, la P, pero porfírica, suele manifestarse durante las crisis porfíricas, habituales en las porfirias agudas, en la coproporfiria y en la porfiria variegata. 669. El tratamiento de las crisis porfíricas se realiza con derivados del grupo M. La digo rápido porque es repetida. 670. Se reduce la producción de grupo M si no hay hierro suficiente para unirse a la protoporfirina. Ya me lo sabía de antes. 671. Vuelvo a la ferropenia, pero ahora para asociarlo con el cáncer de hipofaringe y de esófago en pacientes con síndrome de Plummer-Vinson. 672. La ecoendoscopia es la mejor prueba para valorar la extensión local del cáncer de esófago.
673, en el cáncer de esófago, epidermoide, un síndrome paraneoplásico es la hipercalcemia, PTHRP dependiente con hipofosforemia. Hipercalcemia con hipofosforemia porque dependen de un péptido como la PTH. 674. La hipofosforemia puede provocar debilidad muscular y rhabdomiolisis. 675. La rhabdomiolisis también es una posible complicación del tratamiento combinado con estatinas y con fibratos. Hay que tener mucho ojo con ello. 676. En el tratamiento de las hipercolesterolemia familiares se pueden usar inhibidores de la PCSK9 como el evolocumab. 677. Evolocumab incrementa los niveles de ácidos biliares en el colon. Todo un detalle así un poco más tal que no creo que lo pregunten, por supuesto. 678. El aumento de ácidos biliares reduce la litogenicidad de la bilis, o sea, produce que haya menos litiasis, menos piedras. 679. Vámonos a las complicaciones y a las alteraciones de las piedras en las vías biliares. Un cuadro de fiebre muy alta, con escalofrío, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia, constituye la tríada de Charcot para la colangitis aguda por colodicolitiasis. 680. Charcot era muy amigo de las tríadas, entonces describió otra tríada para la hipoglucemia. Esta curiosa, que tiene hipoglucemia, que tiene síntomas de hipoglucemia y que con glucosa se te soluciona. Un monstruo para esa descripción. Por ejemplo, esta hipoglucemia se ve en el insulinoma. 681. Hipoglucemia con acidosis y con hiperpotasemia en un niño con pubertad precoz hacen pensar en una hiperplasia suprarrenal por déficit de 21-hidroxilasa. En el MIR, si veis un paciente, un niño, en donde te digan que hay alteraciones de la diferenciación sexual y alguna alteración relacionada con sodio, potasio, tensión arterial, eso es una hiperplasia suprarrenal prácticamente seguro. 682. El déficit de 17-hidroxilasa condiciona un hipermineralcorticismo sin aldosterona. Hay mucha producción de mineralcorticoides, pero en la capa fasciculada y reticular, que no tienen 18-deshidrogenasa para producir aldosterona. Bueno, lo que tenéis que saberos, déficit de 17-hidroxilasa, hipermineralcorticismo sin aldosterona. Asociado a déficit glucocorticoideo y de andrógenos suprarrenales, porque si no hay 17-hidroxilasa, no se puede 17-hidroxilar la progesterona ni la pregnenolona. O sea, no se pueden producir andrógenos ni cortisol. 683. La terminación de renina y aldosterona y de sus niveles tras pruebas de supresión, como el suero salino, por ejemplo, es uno de los primeros pasos en el diagnóstico del hiperaldosteronismo. Si es primario, habría una aldosterona alta y una renina baja. 684. El cateterismo selectivo de venas suprarrenales sirve para distinguir ante un tumor suprarrenal si es un incidentaloma, un tumor pequeñito de 2 centímetros en un tío de 62 años, o si se trata de un aldosteronoma, en cuyo caso el cateterismo me diría que hay mucha más aldosterona en la vena suprarrenal del tumor que en la otra. 685. Ante un incidentaloma de un paciente con cáncer del pulmón, será útil hacerle una PAF. Solo en esos casos, porque lo único que te dice la PAF en un incidentaloma es si las células son suprarrenales o no. En un paciente con un cáncer pulmonar, un tumor suprarrenal puede ser una metástasis, con lo cual el pronóstico es chungo, o puede ser simplemente un incidentaloma. O sea que yo pincho eso a ver si el tumor es suprarrenal o son células microcíticas que se han ido para allá. 686. La PAF tiroidea es la prueba más eficiente para evaluar un nódulo tiroideo sólido hipocaptante en la gammagrafía. La eco lo ve sólido, la gammagrafía ve que es frío. Una PAF es la que me dirá más o menos qué tipo de cáncer o de tumor será. 687. Si es un carcinoma papilar, el tratamiento será con tiroidectomía total y ablación de restos tiroideos con radioyodo. 688. El radioyodo es el tratamiento de elección de la tirotoxicosis en personas mayores, mayores de 40 años, que somos todavía muy jóvenes, en pacientes con Grade base 2 o con bocio multinodular tóxico, salvo bocios demasiado grandes o sospecha de cáncer en donde podemos hacer cirugía. Ojo, si el paciente con Grade base 2 tiene una oftalmopatía severa e infiltrativa, el radioyodo tampoco debe darse porque puede empeorarla. 689. El linfoma tiroideo es un linfoma MALT que se ve con más frecuencia en personas con Hashimoto. 690. El linfoma primario de cavidades de células B es una variante del linfoma difuso que se observa más en VIH y asociado con el herpes 8. 691. El herpes 8 también se relaciona con el sarcoma de Kaposi.
692, Kaposi también describió la erupción variceliforme que se observa en niños atópicos infectados por herpes simple, erupción variceliforme de Kaposi. Es un herpes simple que produce un cuadro como si fuera una varicela. 693, el herpes simple tipo 1 también puede provocar un eritema multiforme. 694, en el eritema multiforme son típicas las lesiones en diana. 695, en diana también son los dianocitos, que junto con el punteado basófilo son los datos fundamentales del frotis de los niños con talasemia. 696, una causa importante en muerte de niños con talasemia son las transfusiones repetidas que pueden producir una hemocromatosis con insuficiencia cardíaca y con otras manifestaciones de la hemocromatosis por depósito de hierro en otros niveles. 697, la hemocromatosis a nivel cardíaco puede tener un patrón restrictivo e incluso hipertrófico y también puede darlo dilatado. Este último caso tendría una FEBI reducida. 698, insisto sobre este concepto también, en el tratamiento del fallo cardíaco con FEBI reducida se pueden usar inhibidores de las neprilisinas como el sacubitril asociado a valsartán, ARA2. Valsartán, Melchón y Gazpán son los Reyes Magos a los que pediremos una plaza este año, por favor. Esta no vale, vamos a decir algo más. Los ARA2 cuando se usan como alternativa al OIECA en pacientes con tos pertinaz, por ejemplo. O sea, efectividad tienen similar. Cuando damos uno, cuando damos otro, pues podemos dar cualquiera de ellos. Podemos dar IECA y si le da mucha tos al paciente se lo sustituimos por un sartán. Y 700, que poquito nos queda ya, un paciente con episodios de tos, disnea o sibilancia debe ser estudiado con espirometría y prueba broncodilatadora. Cada vez estamos más cerca.